Cuando nosotros pensamos en el perdón no es simplemente la declaratoria de justicia que Dios hace sobre los suyos. De hecho, pensar solo en esa forma sería limitar toda la riqueza del perdón que aparece en la Escritura. De hecho, el perdón es mucho más. El perdón restaura la comunión, los lazos existentes entre Dios y el hombre. Cuando el hombre es perdonado, de hecho puede volver a Dios con todo el gozo, con la alegría, sabiendo que igualmente es amado y que el amor constante de Dios sigue sobre su vida de una manera clara, resplandeciente, mayor que el sol. Pero hay algo que no debe inferirse. Nosotros no podemos inferir que Dios está obligado a perdonar. Usted y yo sí estamos obligados a perdonar por Dios. Pero recuerde esto, Dios no está obligado a perdonar. De hecho, el Dios justo, para perdonar, en la cruz se tuvieron que encontrar la justicia y el amor, la ira y la misericordia, para poder castigar en su Hijo nuestra maldad, al tiempo que nos daba su aprobación, su amor, todo en Cristo. Es por eso que el impío no puede decir, como alguna vez dijo un autor una frase bastante perversa: yo peco y la obligación de Dios es perdonar. Eso no es cierto. Eso no es cierto, porque incluso el arrepentimiento es un don que el Dios Todopoderoso nos da. Entonces no podemos simplemente creer que Dios está obligado a perdonarnos. Por esa razón el impío no se puede acercar a Dios. No está en su naturaleza. Otra cosa es con el creyente. El creyente, todos los creyentes pecamos y es una dolorosa situación cuando pecamos, pero el Señor nuevamente nos lleva hacia Él a que confesemos nuestros pecados y el Señor en su misericordia nos da el perdón que previamente ha prometido. En toda la Escritura vamos a encontrar esta realidad de arrepentimiento, perdón, continuamente. Es más, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel como pueblo de Dios, lo vemos que continuamente peca y Dios, no el pueblo, Dios lo conduce al arrepentimiento y el pueblo se arrepiente. Un pueblo sin arrepentimiento estaba continuamente metido en su tristeza, en el dolor, en la derrota. Y de hecho, en el libro de Josué nosotros vimos en el capítulo 7 las consecuencias que trajo para el pueblo esa falta de impenitencia por un grupo encabezado por Acán y su familia que no se habían arrepentido y habían ocultado su pecado. Era un pecado particular delante de Dios. Pero ya en el capítulo 8, que es el que vamos a leer hoy, ese será nuestro texto base, Josué capítulo 8, del 1 al 8, vamos a ver la gran diferencia que existe entre un pueblo que estaba bajo el pecado y un pueblo que es restaurado por Dios a través del perdón pleno. De hecho, nuestro sermón dominical de hoy lleva por título El poder de un pueblo perdonado. El poder de un pueblo perdonado. Y quiero que leamos juntos el texto que les dije que estuvieran abriendo. Josué, el capítulo 8 y versículos del 1 al 8. Dice la palabra del Señor: Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros,
Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ai, y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche, y les mandó diciendo: atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella, no os alejaréis mucho de la ciudad, y estaréis todos dispuestos, y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos, y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán: huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos, y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego. Haréis conforme a la palabra de Jehová, mirad que os lo he mandado. Pueden sentarse. El texto que acabamos de leer nos presenta, por lo menos, no dudo que haya otro, 3 beneficios de un pueblo perdonado. En los 2 primeros versículos encontramos el poder de escuchar a Dios. El pueblo volvía a escuchar a Dios. Luego, ahora, no voy a darlo en el orden estricto teológico, sino en el orden de aparición del texto. Luego, desde los versículos 3 y hasta el versículo 6, nosotros vamos a encontrar un pueblo que tiene el poder para obedecer a Dios. Para finalmente, en los versículos 7 y 8, vemos un pueblo perdonado que tiene el poder para creer en Dios. Entonces, esos 3 breves y sencillos puntos, aspectos, los vamos a mirar en nuestro sermón dominical de hoy, e iniciaremos hablando del poder de escuchar a Dios. Si usted recuerda, en el capítulo 7, puntualmente en el capítulo 7, nos da la impresión de que Josué no había consultado al Señor, no había buscado la dirección de Dios en oración. Eso no lo podemos afirmar por el silencio bíblico, debido a que continuamente nosotros vemos a Josué orando y pidiendo la dirección del Señor para toda batalla, de tal suerte que simplemente no podemos decir: no, fracasaron porque Josué no pidió la dirección. No, el tema es mucho más serio. Ellos habían fracasado en el primer intento de toma de Ai por el pecado, particularmente, y Dios mismo se lo revelaría. Pero digamos que el pecado les había quitado la comunión. Ellos no habían podido entender el propósito de Dios para ellos, habían quedado frustrados, decepcionados, tristes, debido a aquella transgresión que había cometido y la consecuente situación que venía detrás de eso. De tal manera que una vez los culpables fueron castigados, ya en el capítulo 8 nosotros observamos que Dios, a través del perdón, restaura el pueblo. De hecho, la primera palabra, la primera frase que aparece en el primer versículo del capítulo 8 es que Jehová dijo a Josué. No es no temas. Todos tenemos esa impresión, no temas. Pero es Jehová dijo a Josué. Es decir, con el perdón viene nuevamente la comunión, la comunicación de la verdad de Dios al pueblo. Dios le dice: Jehová dijo a Josué. Es decir, Dios, luego del perdón, sigue hablando. Este es uno de esos capítulos en que considero desafortunada la división en capítulos y versículos, porque es una sola narrativa que aparece acá. Jehová dijo a Josué, ¿cuándo? Después de haber castigado a los culpables y perdonado al pueblo. Establece nuevamente un canal directo
¿Cómo se comunicó con Josué? No lo sabemos, si a través de una visión, en esa época un sueño, o a través de los sacerdotes, o el Unín y el Turín. No lo sabemos. Lo que estamos seguros es que el Señor le habló a Josué. Pero aquí es donde vienen estos principios de poder, el pueblo perdonado, poder escuchar a Dios en cabeza de Josué. Y viene la primera de las grandes instrucciones que le da a Josué. Le dice, no temas ni desmayes. Era lo primero que tenía que decir el Señor y lo dijo. El pueblo estaba derrotado, decepcionado, triste, habían sufrido una gran pérdida en batalla, habían sido golpeados. Y aparte de eso, el golpe se debía a que uno de los suyos había traicionado a Dios y traicionado al pueblo. ¿Y qué estaba haciendo el Señor ahora? Estaba diciendo, sí, todo eso pasó. Todo eso es real, no se puede ocultar. Nótese que el Señor no dice, tranquilo, no ha pasado nada, no te preocupes, sigue adelante, tú puedes, tú eres capaz. No, el Señor no le habla de esa manera a Josué. Por el contrario, le da una palabra de aliento basado en lo que Él es. No temas ni desmayes. No temas. El perdón trae consigo una nueva confianza de que estamos en el Señor. Cuando pecamos hay una horrenda expectación de juicio, dice la carta a los hebreos. Muchas veces nos empezamos a preguntar, ¿seré creyente o no en medio de esto? Pero el Señor restaura profundamente la vida de su pueblo, de los creyentes, y le da ánimo. No temas ni desmayes, pero luego viene otra instrucción a renglón seguido. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. ¿Se acuerdan el consejo que habían dado los espías en el capítulo 7 que Josué había mandado? Le habían dicho al pueblo, toma 2,000, máximo 3,000 y toma esa ciudad. Mira, esa ciudad no representa nada. Habían sido imprudentes. El pecado vuelve al hombre imprudente en gran manera, lo embrutece, lo vuelve tonto. Pero cuando Dios restaura la relación con Él, hace del hombre una persona más prudente, y Dios mismo toma las precauciones. Dice, toma contigo toda la gente de guerra. La figura retórica toda que aparece allí no significa que iban a ir todos, por las razones que más adelante les voy a explicar. Pero decía, toma la gente de guerra y sube ahí. No le dice, toma unos cuantos. Es decir, encontramos primero comunicación, luego ánimo, cuando Dios restaura a través del perdón, luego una instrucción prudente, y viene una promesa. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Habían perdido, habían sido derrotados, pero ahora Dios les dice, ¿sabes qué? Mi propósito, miren, esto no se trata de la autoestima de Josué, ni de la autoestima de Israel, ni nada por el estilo. No se trata de cómo se siente el pueblo. Aquí lo importante no es la persona en sí o los seres humanos en sí, aunque somos importantes para el Señor, pero Dios no hace esto porque sea importante para el hombre, sino porque su propósito debería y debía cumplirse. Y es exactamente lo que Dios promete. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. ¿Cuál era la promesa más grande que Dios había dado allí? Yo te entregaré Canaán. ¿Pero por qué te entregaré Canaán? ¿Dios acaso le dice para que tú seas feliz? No, porque el propósito de Dios era establecer allí a su pueblo y que Él fuera su Dios y ellos fueran su pueblo,
y el pueblo pudiera de alguna manera o de muchas maneras vivir en una gloriosa comunión con Dios. Y esa promesa que se había interrumpido por el pecado de Acán, Dios vuelve y la toma, formulando nuevamente el propósito eterno por el cual Dios la da. Yo he entregado en tu mano, ¿a qué? El rey, hablando del gobierno, a su pueblo, todas las personas que estaban ahí, a su ciudad y a su tierra. Dios había vuelto a la misma línea de promesa que le había dado a Abraham, que le había recordado a Jacob, a José, a Moisés, y que ahora nuevamente le entregaba a Josué. Es una misma línea de promesas que apuntan ¿hacia dónde? Escatológicamente al encuentro del pueblo de Dios con Cristo. Pero no solamente da esta promesa, sino que ahora establece una excepción. Jericó había sido la ciudad que era las primicias y por lo tanto debía ser quemada, destruida, y había un elemento de anatema allí que ya lo vimos en otros sermones. Pero ahora Dios le dice, vas a hacer igual que como hiciste con el rey de Jericó, lo vas a matar. Solo, y aquí viene la excepción, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Tomaréis para vosotros. En Jericó había dicho, mata al ganado, mata a las personas, consagra los metales al tabernáculo del Señor, haz todo esto así. Pero ahora dice, no, ahora no vas a hacer de esa manera, sino que ahora los despojos, todo el botín es para vosotros. Es una excepción. Lo primero eran las primicias. Pero ahora el Señor estaba diciendo al pueblo que tomara para ellos, es decir, el botín de guerra. Y luego dice, pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Es decir, Dios seguía dando instrucciones. Pero nótese que en esta primera parte el pueblo puede escuchar a Dios, nuevamente va a escuchar la instrucción de Dios, va a ver el amor de Dios, las promesas de Dios, la dirección de Dios, y todo eso iba a llenar al pueblo de una profunda confianza. Y creo que aquí es necesario una primera aplicación. Cuando cada uno de nosotros conoce el perdón del Señor, una nueva confianza aparece en nuestra vida. La vida cobra otro color, sin lugar a dudas. Ya no importa cuán difícil pueda ser la vida, que de hecho lo es, sino cuán cerca podemos estar de Dios. Aquí no se trata de vivir esa vida color rosa que muchas veces nos han vendido. Tú eres feliz siempre y cuando no tengas dolores, sufrimientos, pruebas, vivas en cierta abundancia. Eso es lo que nos han prometido. Pero la vida delante del Señor, la vida que Dios nos promete, es que a pesar de eso, nosotros podemos estar gozosos, felices en su presencia cuando Cristo nos ha tomado para sí. Y creo que es bueno saber eso porque el Señor mismo nos ha dicho que en el mundo tendremos aflicción. De hecho, el pueblo de Israel iba a seguir en aflicción. ¿Acaso el Señor les había dicho que ya hasta ese momento iba a seguir la guerra? No, la conquista seguiría. Iban a seguir teniendo algunas pérdidas, iban a sufrir muchas cosas, pero Dios estaba con ellos. Entonces, el poder de un pueblo perdonado inicialmente es que puede escuchar la voz del Señor. Pero hay un segundo aspecto que también marca un pueblo perdonado, y es que un pueblo perdonado es obediente. Nótese que en el versículo 3 empieza con una acción. Entonces se levantaron, ¿quiénes? Josué y toda la gente de guerra. Se levantaron.
tuvieron un nuevo impulso. Miren, yo recuerdo hace algunos años había leído un comentario que estuve buscándolo y no sé dónde lo tengo o si hice una donación involuntaria, o sea, me lo robaron. Pero el asunto es que el comentarista decía que Dios le repetía a Josué continuamente que no temas porque Josué tenía un problema de carácter, que era muy débil de carácter. Perdón, pero yo no veo eso en la Biblia. El comentarista puede tener cualquier cantidad de razones para hacerlo, pero en la Biblia nos muestra con toda claridad que Josué era un hombre muy valiente. Yo no creo que otra persona le hubiera preguntado al Señor, que la Biblia describe como un príncipe del ejército de Jehová, ¿eres tú de los nuestros? ¿Cuánto valor había en Josué? Y no solo eso, sino que el príncipe del ejército de Jehová tenía la espada desenvainada. Y Josué le dice, ¿eres de los nuestros? Josué era un hombre valiente. Pero entonces acá vemos que estos hombres obedientes se levantan, Josué y toda la gente de guerra, para subir contra Ai, es decir, para cumplir prontamente la orden que Dios les había dado. Un pueblo perdonado tiene ese poder para obedecer inmediatamente. No aplazaron el obedecer, porque como nos repetían o como les repetimos a los niños cuando los tenemos en discipulado, obediencia aplazada es desobediencia. Señor, espérate, es que tenemos que cuadrar esto. No, el pueblo se levantó de inmediato para hacer la voluntad de Dios, para subir contra Ai, y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche y les mandó diciendo, atended. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí. ¿Acaso no dice el versículo 1, toda la gente de guerra? ¿Por qué tomaría 30,000 hombres? Sobre el número los eruditos no se ponen de acuerdo, debido a que los números en hebreo son representados por letras. Pero yo creo que la versión Reina Valera es una muy buena traducción y escogió 30,000. Josué no llevó a todos. ¿Por qué? Pues bien, creo que toda la gente de guerra no es todos y cada uno de la gente de guerra, sino un número suficiente, significativo, necesario para acabar con Ai. Y estoy seguro que Dios siguió hablando con Josué y le manifestó lo que debía hacer. Pero ¿por qué no podían ir todas las personas, toda la gente de guerra? Creo que salieron 600,000 a pie cuando fueron liberados de Egipto. No sé cuántas personas habría, cuántos guerreros habría en este momento. Pero le aseguro que no es buena idea pelear en esos espacios reducidos, aunque fuera muy amplio, una multitud de más de 600,000 hombres contra 12,000. Porque aunque se gane la guerra o la batalla, los muchos podrían perder más hombres en medio de la guerra. Y les pongo un ejemplo cuando hablamos de terreno estrecho. Leonidas, y por favor no tome la referencia de la película 300. Leonidas iba a pelear contra el ejército persa en un estrecho. Leonidas entiende que si pelea a campo abierto con el ejército persa, lo iban a aplastar literalmente. ¿Y qué hace? Pues Leonidas se atrinchera en un pequeño estrecho y dice, miren, aquí peleamos, eso sí es cierto. Claro que no pelearon 300, probablemente eran 5,000 personas más o menos, pero los espartanos dirigidos por él eran 300 personas que dijeron, en este estrecho, cuando vengan los persas, seguramente los vamos a golpear muy fuerte y van a tener muchísimas pérdidas. Nosotros vamos a perder la batalla, pero vamos a hacer un daño terrible en su ejército, porque ellos no pueden aplastarnos, sino que tienen que mandar de grupos en grupos, y los vamos a ir matando porque estamos en nuestro terreno. Algo así podía estar ocurriendo acá. La ciudad que era un montón, el muro no estaba muy bien construido, pero todavía podían ofrecer bastante resistencia. De tal manera que
Josué dice, miren, vamos a poner a 5,000 hombres escondidos en la parte occidental de la ciudad y por el frente, por el norte, nosotros vamos a atacar, yo voy a estar allí y esta es la estrategia que vamos a emplear. De tal manera que con 30,000 hombres era suficiente para acabar con el ejército de Ai, que ya le había propinado una derrota a Israel. Entonces, por esa razón, Josué de manera prudente fue obediente, pero tomó todas las precauciones de guerra que se debían tomar en ese momento. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Él le dice, atended, pondréis, versículo 4, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella, al occidente, no os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis todos dispuestos. Alfred Edersheim dice que había colinas detrás y un bosque relativamente espeso que podía esconder perfectamente a estos 5,000 hombres que estaban detrás, mientras los demás estaban al frente. Y luego le dice Josué, y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando ellos salgan contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos, y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán, huyen de nosotros como la primera vez, huiremos pues delante de ellos. Nótese que aquí se evitaba cualquier insurrección militar. Aquí estaba diciendo, esto es lo que vamos a hacer. Aquí no le estaba dando tiempo a la espontaneidad de alguno que dijera, no, pero si los estamos matando, Josué, vamos a matarlos. No. Él dijo, vamos a huir de ellos. ¿Por qué? Tenían que ser obedientes y porque lo importante era la toma de la ciudad, que esa ciudad no quedara allí como una espina incrustada en el pie, como una piedra molesta en el zapato, que permitiera golpear a Israel cada vez que querían. Tenían que acabarlos totalmente, volverlos un montón, como el nombre de la ciudad lo indica. Ai significa montón. Y esto es exactamente lo que iban a hacer. Era un asunto de obediencia, un asunto de creer que aquel hombre que Dios había puesto como líder de ese pueblo era el portador de la palabra del Señor, y aquellos hombres iban a obedecer las instrucciones que Dios había dado. Y creo que este segundo punto es importante porque un pueblo perdonado, decía al principio de este punto, es un pueblo obediente, un pueblo que sigue al Señor. Nosotros no somos perdonados para seguir viviendo como nos provoca vivir. Creo que una de las tragedias más grandes, insisto, más grandes del presente tiempo es reducir la exigencia del Evangelio de Jesucristo. Muchas veces nos dicen, no, como eres salvo y luego aparecen estas maravillosas doctrinas de la gracia hasta llegar a la última, que es la perseverancia de los santos. Dice que un verdadero santo va a permanecer en el Señor. Muchos malinterpretan eso y dicen, bueno, ya no tengo que obedecer nada. De hecho, son tantos los que denigran de la ley y dicen, bueno, ya no tengo que cumplir la ley. Ya la ley se acabó. Esa ley era para allá, para el Antiguo Testamento, cuando Dios se la dio a Moisés, pero ahora soy libre. Eres libre, pero eres libre para cumplir la ley. No eres libre para no cumplirla. En toda la Escritura se repite una y otra vez que la ley es buena en gran manera y el Señor nos llama a la obediencia. Trate usted de ponerse en el lugar de un soldado raso en la época de Josué. Un soldado normal, uno de estos héroes anónimos de Israel. Y de pronto usted siente que puede acabar a los enemigos de Israel, pero el líder le ha dicho que retroceda. Y ahí es cuando muchas veces empezamos a cuestionar. Miren, les voy a poner uno de los ejemplos más claros de la Escritura. La Biblia nos dice que ante la tentación, ¿qué? Huyamos.
Es lo que nos dice. La Biblia no dice, enfréntala, demuestra que tú eres un campeón y que eres capaz. No, la Biblia no dice eso. La Biblia nos dice, ante la tentación, huye. El hombre sabio le hace caso al Señor, obedece, huye, y que esto sirva de aplicación. Dios no nos ha mandado a ser valientes en lo que no debemos ser valientes. Dios nos ha mandado a ser valientes en guardar su palabra. O sea que es más valiente en este caso el que huye que el que se queda. Sí, es verdaderamente valiente, porque lo verdaderamente difícil en todo esto es hacer la voluntad de Dios. Pero luego aparece el último punto que quería hablar, y es que el pueblo perdonado cree. Este punto podría perfectamente ir antes de el pueblo perdonado obedece, porque creer y obedecer, el orden lógico parece ser ese, pero quise respetar el orden de la revelación. Ya en el versículo 7, Josué sigue dando instrucciones, dice, entonces vosotros os levantaréis a la emboscada y tomaréis la ciudad. Pero empezamos a ver esta parte que se relaciona con la fe. ¿Con qué fe? Tomaréis la ciudad. Hay un pleno convencimiento de Josué, pero no era un convencimiento que le había llegado de manera espontánea de su corazón, sino que se basaba por entero en la promesa que Dios había hecho. Y lo sabemos porque dice, tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. ¿Y dónde Josué sacaba esa seguridad? Porque en el versículo primero, Dios le dijo a Josué, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, su pueblo, su ciudad y su tierra. De tal manera que toda nuestra fe, que toda nuestra confianza y seguridad no está en que nosotros un día nos levantamos optimistas frente al mundo y dijimos, voy a romper el mundo, voy a conquistar el mundo. No, sino que es el Señor el que en nuestros corazones nos da certeza y seguridad del Espíritu Santo, trae fe para que creamos, y de esta manera entonces podemos creer, porque nuestra fe descansa por entero en el don de la fe que Dios nos ha dado para creer y en cada una de sus promesas, de tal manera que se complementan de una manera perfecta. Versículo 8, y cuando la hayáis tomado, le prenderás fuego, haréis conforme a la palabra de Jehová. Mire esto, haréis conforme a la palabra de Jehová. El Señor había dicho, tomarán la ciudad, yo las entregaré en sus manos, así va a ocurrir. Y era lo que Josué les estaba transmitiendo. Mirad que os lo he mandado. Mirad que os lo he mandado. Aquí vemos todas las características de un hombre creyente que entendía que el pueblo tenía que seguir creyendo. Aquí vemos cómo se transmitía por completo al pueblo la voluntad de Dios. El pueblo tenía que recibir la palabra de Dios, su voluntad, de una manera clara, de una manera completa. Aquí no hay ninguna invención de Josué. Aquí desaparece la inventiva humana. Josué era, en este caso, en el mejor de los sentidos, un profeta. ¿Por qué? Porque les estaba diciendo, así dice el Señor. Y una tercera aplicación creo que es importante en este punto. ¿Por qué? Porque nosotros, para creer, la Biblia dice que el creer es por la palabra de Dios, ¿verdad? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, nosotros para creer, para que nuestro oído se abra, nuestro oído espiritual, necesitamos esta palabra de Dios. Cuando le añadimos algo, si nosotros los que estamos enfrente como líderes del pueblo, como ministros, como pastores del pueblo,
predicamos algo que la Biblia no dice, todo el pueblo va a sufrir las consecuencias. El pueblo vivirá frustrado, seguramente pensará que hay algo que no ha hecho, seguramente va a estar desconfiado, triste, inseguro, sin escuchar realmente la voz de Dios. Pero cuando proclamamos la palabra de Dios, el pueblo va a creer. Y ese es uno de los grandes beneficios del pueblo perdonado, del pueblo bendecido por el Señor. En nuestro sermón dominical de hoy hemos visto 3 aspectos relacionados con el poder de un pueblo perdonado. El primero, escuchar la voz de Dios. El segundo, obedecer. Y el tercero, creer, aunque perfectamente puede creer, el creer lo puede poner en segundo lugar. Pero antes de cerrar el sermón, quiero hacer una invitación a los que no conocen al Señor. Y el llamado es al arrepentimiento. Amigo, tú puedes vivir en este mundo de una manera como estás viviendo hoy en día, sin Dios, sin ley, cada día frustrado, odiando y siendo odiado, alejado de Dios y de sus promesas. Pero si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, seguramente experimentarás el poder del perdón del Señor. Y por primera vez en tu vida vas a ver y a experimentar en tu alma lo que connota ser perdonado, abrazado por Dios, adoptado por Él y justificado. Ven a los pies de Cristo, no tardes. Para cada uno de los creyentes, aunque hemos sido rescatados y salvados, mis hermanos, nosotros pecamos. Pecó Israel, pecó la iglesia, pecamos nosotros. Y seguramente cuando pecamos viene sobre nosotros una horrenda expectación de juicio, como ya lo hemos dicho. Pero qué maravilloso es que Dios ha dejado abierto el trono de su gracia para acercarnos delante de Él y en el nombre de Jesús ser limpiados, perdonados, bendecidos, ayudados y restaurada la plena comunión con el Señor. Corramos a los pies de Cristo, mis hermanos, y supliquemos su perdón y volvamos a disfrutar de manera íntegra de ese glorioso y gozoso, de esa gloriosa y gozosa relación que Dios ha establecido para con su pueblo. Amén.